Mi nombre es Noelia, tengo 23 años, y soy una bailarina profesional. Desde pequeña, el ritmo de la música ha sido mi refugio, mi forma de expresarme. Siempre soñé con estar en el escenario, y ahora mi vida gira alrededor de los escenarios más grandes, de los focos, de los aplausos. Vivo en Madrid, y cada día me esfuerzo al máximo en el gimnasio y en el estudio de danza para mantenerme en forma y dar lo mejor de mí en cada actuación. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el día en que mi vida, de alguna manera, cambió. Fue un partido muy esperado, un enfrentamiento entre dos grandes equipos de fútbol, y mi grupo de baile fue seleccionado para hacer una actuación especial durante el descanso. Nunca me había imaginado en una situación así, actuando frente a miles de personas en un estadio. Pero eso es lo que me apasiona, la adrenalina, el desafío, la oportunidad de brillar. Con los nervios a flor de piel, me preparaba en el vestuario, revisando los últimos detalles con mis compañeras. La emoción del momento era palpable, pero no podía dejar que el miedo me invadiera. Sabía que había trabajado duro para llegar hasta allí y que mi actuación iba a ser impecable. Mientras me ponía el último toque de maquillaje, escuché los gritos y el bullicio del estadio, que se extendían como un eco lejano. Sentí un escalofrío de emoción recorriéndome. El equipo de fútbol se encontraba al otro lado del campo, haciendo su calentamiento antes de entrar a la cancha. Entre ellos, uno destacaba por su porte, su energía y su concentración. Rodrigo. No sabía su nombre en ese momento, pero algo en él me llamó la atención. Era uno de esos jugadores que, aunque estuviera rodeado de otros, parecía destacar por su presencia. Alto, con una mirada decidida, y aunque estaba concentrado en su entrenamiento, no pude evitar notarlo. Finalmente, llegó el momento. Mis compañeras y yo salimos al escenario, y el ruido del estadio se desvaneció por un segundo. La música comenzó, y mi cuerpo se movió automáticamente, como si los pasos de danza fueran parte de mí. No pensaba en nada más, solo en la música y en el público. El mundo alrededor de mí parecía detenerse, pero en un instante sentí que alguien me observaba de una manera especial. Miré hacia las gradas y, entre la multitud, lo vi. Rodrigo, con su mirada fija en mí. Al terminar nuestra actuación, regresamos rápidamente al vestuario para prepararnos para la siguiente fase del evento, pero mientras caminaba por el túnel hacia el área de descanso, me encontré con él. Rodrigo me sonrió, con una sonrisa que no podía ignorar, y en ese momento su voz resonó. «Ha sido un gran show, Noelia». Me sorprendió que supiera mi nombre, pero en ese instante solo respondí con una sonrisa tímida. «Gracias», murmuré, sin saber qué más decir. «¿Te gustaría tomar algo después?», preguntó de manera casual, como si fuera la cosa más natural del mundo. No pude evitar sonreír, sintiendo un leve nerviosismo en el aire. «Claro, me encantaría», respondí sin pensarlo demasiado, aunque mi corazón latía más rápido de lo habitual. La noche fue un torbellino de emociones. Después de nuestra actuación en el estadio, el aire parecía vibrar de energía, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Ese encuentro fugaz con Rodrigo me dejó una extraña sensación en el estómago. No estaba acostumbrada a sentirme nerviosa por algo tan simple como una conversación, pero algo en él había despertado algo dentro de mí. Tras el partido, me dirigí al lugar donde habíamos quedado. El ambiente estaba relajado, con los jugadores y el personal del estadio disfrutando de un momento de descanso. Me senté en una mesa cerca del bar, intentando calmar los nervios que aún recorrían mi cuerpo. El sonido de las risas y las conversaciones a mi alrededor se fusionaban con la música suave que sonaba en el fondo. No estaba buscando nada más que una charla tranquila, pero cuando vi a Rodrigo entrar en el local, mi corazón dio un pequeño salto. Él me vio de inmediato, y su rostro se iluminó con esa sonrisa que aún me mantenía cautiva. Se acercó con paso firme y, sin perder su confianza, me saludó con un gesto cordial,
pero había algo en su mirada que me hacía sentir especial. ¿Te molestaría si me siento aquí?, preguntó con voz suave, aunque su tono era claramente una invitación a pasar más tiempo juntos. Claro, siéntate, respondí, intentando sonar tranquila, aunque por dentro sentía una mezcla de excitación y nervios. Nos sentamos frente a frente, y de inmediato comenzamos a charlar como si nos conociéramos de toda la vida. Rodrigo no era como los demás futbolistas que había conocido a lo largo de los años. Aunque había trabajado con algunos deportistas, ninguno tenía la misma serenidad y profundidad que él. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros trabajos, y aunque la conversación parecía ligera, había algo más que flotaba en el aire, una conexión, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. «Así que bailas todos los días», dijo Rodrigo, mientras me observaba atentamente. Su interés era genuino, lo que me sorprendió un poco, ya que los futbolistas, por lo general, solo se interesan por el aspecto físico o por cosas superficiales. Pero él no parecía estar buscando algo tan trivial. «Sí, cada día. Es mi pasión», respondí con una sonrisa, sintiéndome cómoda al compartir algo tan importante para mí. «¿Y tú? ¿Qué haces cuando no estás entrenando?». Rodrigo se rió, una risa suave que me hizo sentir a gusto. «Bueno, entreno, juego al fútbol y, cuando puedo, trato de disfrutar de la vida. A veces, todo se vuelve un poco monótono, pero me encanta lo que hago». A medida que la conversación continuaba, me di cuenta de que había algo especial en Rodrigo. No solo por su aspecto físico, que era innegablemente atractivo, sino por su forma de ser. No se mostraba presuntuoso ni arrogante, como muchos podrían suponer de un jugador de fútbol. Tenía una humildad y una calma que contrastaban con su imagen de deportista exitoso. «No te he preguntado, ¿cómo llegaste hasta aquí?», me preguntó finalmente, como si quisiera saber más sobre mí, pero de una manera natural, sin parecer invasivo. «Bueno», comencé a contarle, «desde pequeña siempre quise ser bailarina. Mis padres me apoyaron, aunque al principio no entendían bien cómo funcionaba todo esto. Pero cuando empecé a tener mis primeros éxitos, todo cambió. Me mudé a Madrid para estudiar danza, y aquí estoy, trabajando en lo que más me gusta». Rodrigo asintió, su mirada fija en mí mientras escuchaba atentamente. «Es impresionante. Me encanta que tengas tanta pasión por lo que haces». Su cumplido me hizo sonrojarme, pero no me sentía incómoda. Había algo en su sinceridad que me hacía sentir apreciada, y eso era algo raro. En mi mundo, las personas tendían a ver a los bailarines solo como un espectáculo o una fuente de entretenimiento, pero él no, parecía ver más allá. La noche avanzó, y la charla entre nosotros fluía sin esfuerzo. Estaba disfrutando cada momento, y por un instante me olvidé del mundo que nos rodeaba. Las luces tenues del local, el sonido de las conversaciones, todo parecía desvanecerse cuando él hablaba. Rodrigo no solo era guapo, también era inteligente, divertido y diferente. «Me alegra haber hablado contigo, Noelia», dijo Rodrigo al final de la noche mientras nos dirigíamos hacia la salida. «Creo que podríamos ser buenos amigos». «Yo también lo creo», respondí, sorprendida por lo fácil que había sido conectar con él. Pero en el fondo, sabía que algo más había entre nosotros, algo que ni él ni yo podíamos identificar todavía. Era una chispa, algo sutil pero real. Mientras caminábamos hacia el coche, nuestros pasos resonaban en la acera vacía. No podía evitar sonreír al recordar todo lo que había pasado esa noche. Pero en mi interior, algo me decía que esto era solo el principio. Desde aquella noche, todo cambió. No es que Rodrigo y yo nos viéramos todos los días. Su agenda estaba repleta de entrenamientos, partidos, concentraciones, pero a pesar de eso, encontrábamos siempre un momento para hablarnos. Un mensaje de buenos días, una llamada improvisada al anochecer, una videollamada cuando él estaba de viaje. Poco a poco,
Sin darnos cuenta, nos fuimos convirtiendo en parte de la vida del otro. Una tarde de domingo, Rodrigo me sorprendió con una propuesta inesperada. ¿Te gustaría venir conmigo al retiro?, me preguntó. Su voz sonaba especialmente alegre al otro lado del teléfono. ¿Al parque? Reí, sorprendida. Sí, necesito desconectar un poco de todo, explicó. Y me encantaría que vinieras conmigo. El Retiro, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, siempre me había transmitido paz. La idea de pasar una tarde allí con Rodrigo me pareció perfecta. Quedamos cerca del lago, donde los botes a remo flotaban perezosamente bajo el sol de primavera. Cuando lo vi acercarse, vestido de manera casual con unos vaqueros claros y una camiseta blanca, entendí que, por mucho que intentara negarlo, me estaba empezando a gustar de verdad. «Hola, bailarina». Me saludó con una sonrisa traviesa. «Hola, futbolista». Le respondí, intentando sonar despreocupada, aunque mi corazón latía demasiado rápido. Paseamos entre los senderos sombreados por los árboles, hablando de todo y de nada. Rodrigo me contó anécdotas de su infancia en Valencia, de cómo había soñado desde niño con ser jugador profesional. Yo le hablé de mis primeros espectáculos en pequeños teatros, de las veces que dudé de mí misma, y de cómo el baile me había salvado en los momentos más difíciles. En un momento dado, nos detuvimos junto al Palacio de Cristal. Sus cristales brillaban bajo el sol de la tarde, creando reflejos mágicos en el estanque que lo rodeaba. «¿Sabes?», dijo Rodrigo, mirándome con una seriedad inusual. «A veces siento que en este mundo todo es muy superficial. La fama, el dinero, los flashes. Es difícil encontrar a alguien que no vea solo eso». «Te entiendo», susurré. «A mí también me pasa. A veces me pregunto si la gente ve a la verdadera Noelia o solo a la bailarina que sonríe en el escenario». Rodrigo se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Yo veo a la verdadera Noelia», dijo finalmente, con una ternura que me desarmó. No supe qué decir. Mis mejillas ardían, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente vista. Seguimos caminando, pero algo había cambiado entre nosotros. El aire se había vuelto más denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Nos sentamos en el césped, cerca del lago. El murmullo de la gente a nuestro alrededor creaba un ambiente acogedor. Rodrigo arrancó un pequeño tallo de hierba y empezó a girarlo entre sus dedos. «Noelia, quiero preguntarte algo», dijo, sin mirarme directamente. «¿Qué pasa?», pregunté, mi corazón acelerándose sin razón aparente. «¿Te gustaría venir a verme jugar el próximo partido? No como parte del espectáculo, sino como mi invitada especial». Mi primera reacción fue quedarme en blanco. Su invitada especial. Eso no era una simple invitación a un partido, era una manera de decir que quería que formara parte de su mundo de verdad. «Me encantaría», respondí con una sonrisa que no pude contener. Rodrigo sonrió ampliamente, como si mi respuesta le hubiera quitado un peso de encima. «Genial. Luego te paso las entradas. Y después del partido, si te apetece, podemos ir a cenar». La tarde siguió deslizándose entre risas, bromas y confidencias. Cuando el sol empezó a caer, nos despedimos con un abrazo que duró un segundo más de lo normal. Un segundo que lo dijo todo. De camino a casa, mientras observaba cómo las luces de Madrid encendían la noche, no podía borrar la sonrisa de mi rostro. Algo dentro de mí sabía que estaba empezando un capítulo totalmente nuevo en mi vida. Uno que ya no giraba solo en torno a la danza o a los escenarios, sino también en torno a alguien que había llegado sin aviso, pero que ya se estaba volviendo imprescindible. Lo que no sabía entonces era que ese partido al que me había invitado no solo cambiaría nuestra relación para siempre, sino que pondría a prueba todo lo que estábamos empezando a construir. El día del partido llegó más rápido de lo que esperaba. Desde la mañana, una mezcla de emoción y nerviosismo me acompañaba como una sombra. No era un partido cualquiera,
para Rodrigo, era uno de los más importantes de la temporada y para mí significaba entrar de lleno en su mundo. Me vestí con algo sencillo pero bonito, unos vaqueros claros, una blusa blanca de manga larga y unas zapatillas cómodas. No quería llamar demasiado la atención, pero tampoco pasar desapercibida. Rodrigo había dejado mi entrada en recepción con una nota escrita a mano: «Nos vemos desde el campo, bailarina». Aquella pequeña frase me hizo sonreír como una tonta. Al llegar al estadio, el ruido era ensordecedor. Tambores, gritos, cánticos. Todo el mundo vibraba con energía. Encontré mi asiento en una zona reservada cerca del banquillo. Desde allí podía verlo perfectamente. Rodrigo calentaba junto a sus compañeros, su expresión concentrada y decidida. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me dedicó una ligera sonrisa y un gesto discreto con la mano. No necesitaba más para sentir que, entre tantas personas, yo era especial para él. El partido empezó. Era una batalla intensa, de esas que te mantienen al borde del asiento. Rodrigo jugaba con una pasión impresionante, defendiendo, atacando, corriendo como si el mundo dependiera de ello. Yo aplaudía y animaba junto a los demás aficionados, pero mis ojos solo lo seguían a él. En un momento crítico, cerca del final del primer tiempo, Rodrigo recibió un pase perfecto. Avanzó esquivando a los defensas, se plantó frente al portero y ¡gol! Todo el estadio estalló en gritos y aplausos. Yo me levanté de un salto, aplaudiendo como una loca. Rodrigo, en medio de su celebración, buscó mi mirada entre la multitud. Por un instante, fue como si todo el estadio desapareciera. Solo estábamos él y yo. Después del pitido final, cuando su equipo ganó, me enviaron un mensaje diciéndome que lo esperara cerca de la zona de vestuarios. Estaba nerviosa, moviéndome de un pie a otro. Cuando lo vi salir, todavía con su camiseta sudada y una sonrisa de oreja a oreja. «Lo has hecho increíble», exclamé cuando llegó a mi lado. «Sabía que estabas aquí», dijo, bajando la voz. No podía fallar. Antes de que pudiera decir algo más, Rodrigo sacó de su bolsa una camiseta oficial de su equipo y me la tendió. «Para ti», dijo. «Quiero que la tengas como recuerdo de hoy». La tomé, emocionada. La camiseta aún estaba caliente y olía a césped y victoria. Sin pensarlo, le di un abrazo rápido. Rodrigo me devolvió el gesto, apretándome suavemente contra él, como si no quisiera soltarme. «¿Te apetece que vayamos a cenar ahora?», preguntó, separándose solo un poco para mirarme a los ojos. «Claro», sonreí, todavía con el corazón latiendo a 1000 por hora. Salimos juntos del estadio, esquivando aficionados y fotógrafos. Rodrigo parecía acostumbrado a todo aquel revuelo, pero aún así, hizo un esfuerzo por protegerme del bullicio, colocándome una mano en la espalda para guiarme. Acabamos en un pequeño restaurante en una calle tranquila de Madrid, lejos del ruido y las cámaras. Allí, entre platos sencillos y luz tenue, fue como si el mundo exterior desapareciera. Hablamos de todo, de sus próximos partidos, de mis nuevas coreografías, de nuestras familias, de nuestras pequeñas manías. Con cada palabra, con cada risa compartida, sentía como el lazo entre nosotros se hacía más fuerte. En un momento de la noche, Rodrigo se quedó en silencio, mirándome de manera intensa. «Noelia», empezó, pero dudó. «No quiero presionarte, ni correr demasiado. Pero me encantaría que esto», se señaló a sí mismo y a mí, «no se quedara solo en cenas o partidos». Sentí un nudo en el estómago. No de miedo, sino de emoción. «Yo también quiero eso», susurré. Rodrigo sonrió, esa sonrisa que ya empezaba a ser mi favorita en el mundo. Nos despedimos aquella noche sin besos apresurados ni promesas vacías. Solo una mirada profunda, una caricia breve en la mejilla y el acuerdo tácito de que algo verdadero estaba naciendo entre nosotros. Lo que ninguno de los dos sabía era que no todos estaban contentos con nuestra cercanía. En las sombras, alguien observaba,
alguien que no veía con buenos ojos que Rodrigo empezara a dejar entrar a alguien en su vida personal. Los días que siguieron a aquella cena fueron de ensueño. Rodrigo y yo hablábamos todos los días, aunque fuera para enviarnos mensajes cortos entre sus entrenamientos y mis ensayos de baile. Cuando podíamos, nos escapábamos a tomar algo o simplemente a pasear por el Parque del Retiro, donde nadie parecía reconocernos ni molestarnos. Poco a poco, Rodrigo fue mostrándome partes de su mundo, me presentó a algunos de sus amigos más cercanos del equipo, e incluso, una tarde, me llevó a conocer a su hermana pequeña, Sofía, una chica simpática que enseguida me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Todo parecía ir perfecto, demasiado perfecto. Hasta que una tarde, al salir del gimnasio donde entrenaba, me encontré con una sorpresa desagradable. Un fotógrafo me estaba esperando, oculto tras unos arbustos. En cuanto me vio, disparó su cámara sin piedad. El flash me cegó por un momento. «Noelia, mírame. ¿Eres la nueva novia de Rodrigo Santos? Cuéntanos algo». Me quedé helada. No sabía qué hacer. Apuré el paso, ignorando sus preguntas, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Esa misma noche, Rodrigo me llamó, preocupado. «Lo siento tanto, Noelia», me dijo con voz grave. «A veces no puedo controlar lo que pasa fuera del campo». «¿Estás bien?» «Estoy bien», mentí, aunque por dentro temblaba. Rodrigo insistió en pasar a recogerme. Me llevó a dar una vuelta en su coche, buscando alejarnos de los focos. Fue en ese trayecto donde me confesó algo que no esperaba. «Sé que no te conté todo», dijo, sin mirarme. «Pero hay personas a mi alrededor que preferirían que no tuviera una relación ahora. Mi representante, algunos patrocinadores. Ellos creen que distraerme puede arruinar mi carrera». Me giré hacia él, confundida. «¿Distraerte? Rodrigo, yo no quiero entorpecerte en nada». Él suspiró y me apretó suavemente la mano. «Lo sé, pero para ellos todo es imagen. Y ahora, con las fotos», se detuvo. «Puede que intenten separarnos». Mi estómago dio un vuelco. «¿Y tú qué quieres?», pregunté en un susurro. Rodrigo detuvo el coche al borde de un mirador que dominaba todo Madrid iluminado. «Quiero luchar por ti», dijo. «No pienso dejar que nadie decida por mí». Me besó en la frente con una ternura infinita, como sellando una promesa silenciosa. Pero el destino tenía otros planes. Unos días después, mientras esperaba a Rodrigo en una cafetería, vi algo que me heló la sangre. En las noticias deportivas de la televisión anunciaban que Rodrigo había sido fotografiado saliendo de un restaurante con otra chica. La noticia era clara: nuevo romance para la estrella del fútbol madrileño. Me quedé paralizada. «Noelia, tranquila», me repetí mentalmente. «Puede ser un malentendido». Cuando por fin Rodrigo llegó, su expresión era de puro agobio. «Noelia, no es lo que parece», exclamó al sentarse frente a mí. «Esa chica es una amiga de la familia. Intentaba tenderme una trampa para crear un escándalo». Quería creerle. De verdad quería. «¿Por qué no me lo contaste antes?», susurré, sintiendo que una parte de mí se rompía. Rodrigo bajó la cabeza, avergonzado. «Quería protegerte. Pensé que si no le dabas importancia, todo pasaría». La cafetería de repente me pareció sofocante. Me levanté. «Necesito tiempo, Rodrigo. No sé si estoy preparada para todo esto». Él se levantó también, intentando alcanzarme. «Noelia, por favor». Pero ya era tarde. Salí a la calle, dejando atrás su voz, los flashes invisibles de las cámaras y la promesa de algo que pudo ser y quizá ya no sería. Esa noche, mientras caminaba sola por Madrid, entendí algo importante. Amaba bailar porque en la danza cada paso dependía solo de mí. Era libertad, era verdad. Y en ese momento, necesitaba encontrar esa misma verdad en mi vida personal. No sabía qué me depararía el futuro con Rodrigo. Quizá el destino nos daría otra oportunidad.
Quizá nuestros caminos se separarían para siempre. Pero de algo estaba segura, yo no iba a dejar de bailar, ni de ser yo misma, por nadie. Mientras subía el volumen de mi música y el viento despeinaba mi cabello, sonreí. Esto no era el final. Era apenas el comienzo de mi propia historia. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.